Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este encuentro nos vamos a acercar al neorrealismo italiano a través de la novela La Agnese va a morire de Renata Viganò. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente a la Brigata Viganò, Daphne Carletti, Sofia Fiore, Margherita Occhilupo, Tiziana Roversi, Marta Selleri y Elena Tarozzi, por facilitarme un material imprescindible sobre la obra de la autora que nos convoca y de muy difícil acceso en Argentina. Estas jóvenes estudiosas han publicado recientemente 2 libros, La Bambola Brutta, de Renata Viganò, que es un libro ilustrado para las infancias, y La Contessa delle Valli, sobre la vida y la obra de Renata Viganò. Además, han realizado una labor importantísima de rescate y difusión de la escritora partisana boloñesa en su región. Gracias por su valioso, minucioso y amoroso trabajo. Gracias por su generosidad. Nosotras también combatimos esta guerra, curando a los heridos, y no solo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, procurando comida, llevando mensajes y armas, tomando las armas nosotras mismas. Y no nos gustaba, nunca nos gustaron las armas, nunca nos gustó la muerte, al menos antes de tiempo. Nosotras también fuimos a la guerra por todas esas personas inocentes, opositores, judíos, gitanos, homosexuales, que eran asesinados, deportados, enviados a las cámaras de gas. Y nosotras también disparamos, aunque nunca nos gustó ver caer a los demás, aunque fuera el enemigo. Este es un fragmento de La Nostra Prima Volta, un espectáculo teatral escrito, dirigido e interpretado por Anna Fresu en Belo Horizonte, Brasil, el 2 de junio de 2016, citado en Compagnie Cittadine Sorelle Partigiane, publicado el 22 de abril de 2020, de este año. En este artículo, su autora, Anna Fresu, afirma: cuando hablamos de la resistencia, de la lucha partisana, siempre pensamos en jóvenes héroes que sacrificaron su vida en nombre de ese ideal de libertad del que todos formamos partes desde aquel legendario 25 de abril de 1945. Rara vez pensamos en las mujeres, en las partisanas. Rara vez oímos hablar de ellas como luchadoras, a lo sumo como mensajeras, como apoyo a una lucha liderada por hombres. Sin embargo, el aporte de las mujeres a la resistencia contra el nazifascismo fue fundamental, y es justo que, como finalmente ocurre con algunas, se reivindique su papel y pasen a formar parte de la historia oficial. Resulta interesante pensar, a partir de esas frases, sobre las mujeres en la literatura y en el cine, ¿por qué no?, de la segunda posguerra italiana. ¿Qué roles ocupaban? ¿Tenían voz propia? ¿Cuántas voces femeninas conocemos? ¿Qué nombres resuenan? ¿O es que eran solo personajes en palabras masculinas? Estas son solo algunas preguntas orientadoras que podrían guiar nuestro recorrido y abrirnos el camino a futuras investigaciones. Comencemos entonces con el neorrealismo italiano. Para contextualizar,
vamos a trabajar con la historia de la literatura italiana contemporánea de Assunta Camps y con el libro El neorrealismo italiano de Daniela Arónica. Según Assunta Camps, en el capítulo 15, titulado La narrativa italiana de la posguerra, realismos y neorrealismos, el neorrealismo surge como movimiento cultural, espontáneo durante la guerra, es una tendencia, un cierto clima cultural, una corriente espontánea, que reúne una colectividad entera. A pesar de su pluralidad, quienes participan en él presentan algunas características comunes. Han vivido de algún modo la guerra o colaborado en la resistencia, o bien han sufrido la experiencia del confinamiento durante el fascismo, e incluso la deportación a los campos de concentración. Son antifascistas, algunos judíos y otros militantes del PCI, del Partido Comunista Italiano. Predomina la necesidad imperiosa de comunicar las dramáticas experiencias vividas a través de formas expresivas que optan claramente por la inmediatez. Camps hace referencia a una evolución en la producción literaria de esa época, que va de una escritura de la urgencia, podríamos decir, en los últimos años de la guerra, en 1943 en adelante, hacia una mayor elaboración y preocupación estilística. Ella separa esta producción en dos bloques. El primer bloque es una escritura espontánea y de carácter testimonial, entra dentro de la línea documental, y en ella prevalece la escritura epistolar y los libros de memoria, específicamente para Camps. Y en el segundo bloque está la aproximación a la verdad factual y la realidad objetiva, se lleva a cabo desde diferentes posiciones estéticas. Incorpora elementos de la tradición oral, prosaísmo, expresivo, donde la temática humilde y cotidiana se impone. Nuevos valores, exaltación de lo colectivo y compromiso ético-político. Por su parte, Daniela Arónica afirma que la ausencia de un manifiesto teórico, la heterogeneidad de las trayectorias de los protagonistas y su diferente talla literaria han originado frecuentes equívocos a la hora de analizar el neorrealismo. Sin embargo, siguiendo justamente a Arónica, podemos afirmar que el neorrealismo es una corriente artística y literaria de carácter espontáneo, con una capacidad de atracción y movilización inmediata en el arte, en el cine y en la literatura, con un fuerte compromiso social, cuyos límites cronológicos se ciñen a los años 1945-1950, años en los que se alcanzó un fugaz pero constatable equilibrio entre los niveles temáticos, ideológicos y formales en el conjunto de la producción. Arónica cita a Calvino, pero habla de los modelos literarios que tuvieron los y las escritores del neorrealismo. Y ellos son, y según Calvino, tres. Los Malavoglia, esta obra de Giovanni Verga de 1881, Conversación en Sicilia de Elio Vittorini de 1941, y De tu tierra del mismo año de el escritor Cesare Pavese. Y los antecedentes inmediatos, las novelas que anticipan de alguna manera el neorrealismo, son Los indiferentes, de Alberto Moravia, que es de 1929, Gente en Aspromonte,
de Corrado Alvaro, de 1930, y Tres obreros, de Carlo Bernari, de 1934. Daniela Arónica habla de ciertas características comunes entre las obras del neorrealismo. Voy a intentar bajar acá mi imagen para no interrumpir. Sus autores eran declaradamente antifascistas y defendían en su mayoría la necesidad de un abierto compromiso por parte del intelectual. Las obras estaban inspiradas en la realidad, con una fuerte carga de denuncia social, acompañadas de afán pedagógico. Hay una extensa literatura de carácter documental, copiosa producción dedicada a la resistencia, la deportación o la guerra. Y hay un predominio claro de la narrativa y de los subgéneros que se prestan a relatar experiencias vividas. Y allí entra el memorialismo. Arónica, sin embargo, presenta dos factores diferenciales que tienen que ver con lo generacional y lo geográfico. En cuanto a lo generacional, ella hace referencia a que los jóvenes autores surgidos en la posguerra denotan una mayor autonomía creativa frente a la tradición literaria, en comparación con la de aquellos ya activos en los años 30. Y aquí podríamos mencionar a Pavese o a Vittorini, y también, ¿por qué no?, a Moravia. Y dentro del factor geográfico, ella habla de la importancia del regionalismo como reacción contra la política artificiosamente unitaria del fascismo. Posteriormente, Arónica va a hablar de las constantes temáticas neorrealistas. Y bueno, yo aquí he enunciado algunas que vamos a ir definiendo o hablando a continuación. Lino Michiquet define el neorrealismo como una ética de la estética, en nombre de la cual se libra una batalla contra los defensores de una estética aparentemente sin ética. La consigna neorrealista de este momento es ir hacia el pueblo. Y por pueblo se entiende los sectores más humildes y los seres más débiles de la sociedad. Pretenden también restablecer una comunicación abierta y sincera entre el intelectual y la sociedad. Los motivos recurrentes giran en torno al hombre, al ser humano, dentro de la sociedad. La temática bélica, el regionalismo como reacción espontánea contra el centralismo nacionalista de la dictadura. Y dentro de estas constantes neorrealistas podemos hablar de los ambientes. Y en cuanto a los ambientes, habría que hacer referencia a las calles y a los barrios populares, como se puede ver, por ejemplo, en películas como Ladrones de bicicleta, de Sica, o en textos literarios como las crónicas de Pratolini. Podemos hacer referencia a la dura realidad del sur, como se ve en la película La Terra Trema de Visconti, o se puede ver la Nápoles de Bernari, por ejemplo. Los escenarios de la resistencia y de la guerra también, como se puede ver en Pavese o Fenoglio, con sus colinas. Y también, que vamos a intentar ver, en La Agnese va a morir, las llanuras, ¿no? Esos serían un poco los escenarios de la resistencia y de la guerra. Y la Italia ocupada, como se puede ver en alguna película de Rossellini, por ejemplo. Los personajes son
personas de carne y hueso, movidas por el instinto. El cambio social está dado por el aporte de cada individuo a un proyecto colectivo, y hay en esos personajes un arraigo a su entorno, que dará lugar a una serie de dicotomías, como pueden ser campo-ciudad, o barrio pobre, o calle-ciudad. En cuanto a la voz narradora, al narrador, es testigo directo, incluso artífice de los sucesos. La realidad, y es aquí, la realidad se impone como un emisor coral y anónimo, como conviene a un arte épico y objetivo, aunque no neutral. Hay un marcado maniqueísmo ideológico que se traduce en una serie de dicotomías también, fascistas, antifascistas, ricos, pobres. En cuanto a la cuestión de la lengua, hay mezcla de registros y de estilos, modelos lingüísticos heterodoxos, escritura híbrida, evidenciada en los diálogos, tono coloquial. Abundan el estilo directo, el nominal y la parataxis. En cuanto al uso de tiempos verbales, predomina el presente y el pretérito perfecto. Y prima sobre todo la oralidad y el carácter mimético de la lengua. En cuanto a la opción narrativa, ya lo habíamos mencionado, pero acá la idea sería que el relato permite representar los sucesos de forma directa e inmediata, y así hablar a un público lo más amplio posible. Por su brevedad, alcanza una difusión masiva en los periódicos y en revistas de la época. Y en cuanto al plano temático, su limitada extensión hace posible introducir un abanico de situaciones muy diversas. Daniel Arónica distingue el memorialismo de la narrativa propiamente dicha. Voy a bajar aquí otra vez, voy a correr por acá. En consonancia también con esos dos bloques que proponía Assumpta Camps en su Historia de la Literatura Italiana Contemporánea. Por eso, bueno, es interesante también verlas en comparación, en paralelo. Y dentro del memorialismo incluye las siguientes obras: Cristo se detuvo en Éboli, de 1945, escrita por Carlo Levi. Si esto es un hombre, escrita en 1947 por Primo Levi. Guerrilla en los castillos romanos, de 1945, cuyo autor es Pino Levi Cavaglione. Y Bandidos, de 1946, escrita por Pietro Chiodi. Y dentro de la narrativa, de la que afirma, aún cuando está basada en hechos reales y emplea un narrador homodiegético, en el que en ocasiones puede llegar a adivinarse al propio autor, la narrativa neorrealista se distingue del memorialismo por su carácter ficticio. Y bueno, aquí incluye las crónicas de Vasco Pratolini, de 1947, El sendero de los nidos de araña, de 1947, y por último El cuervo, de 1949, cuyo autor es Italo Calvino. L'Agnese va a morir, L'Agnese va a morir, o L'Agnese va a la muerte, según la traducción, de 1949, de Renata Viganò. Las tierras del Sacramento, de Francesco Giovine, de 1950, y luego agrupa dentro de lo que ella menciona como neorrealismo híbrido a Hombres y no, de Vittorini, El camarada, La cárcel y La casa en la colina, de Pavese, La romana, Cuentos romanos y La campesina, de Alberto Moravia. Y finalmente habla de un neorrealismo apartado en el que coloca a Beppe Fenoglio
con Los 23 días de la ciudad de Alba. Muy bien. En este listado en el que estábamos viendo en este momento, estamos viendo nuevamente, podemos observar un gran número de obras y autores, en el que figura únicamente una mujer con una obra. Renata Viganò con La Agnese va a morir. Sin embargo, como asegura María Isabella Minini en La voz dormida de Renata Viganò, ausencias femeninas en el marco de la literatura resistencial italiana, traducida en España, y cito, los textos escritos por mujeres tras la trágica contienda que las vio colaborar de forma activa en el bienio 1943-1945, son de hecho abundantes y variados, siempre válidos testimonios de su participación constante y nunca excepcional en la experiencia histórico-política de nuestro dramático pasado reciente. La guerra y sobre todo la fase resistencial representaron de hecho acontecimientos claves para el despertar de la conciencia femenina en relación con el distinto contexto que se iba perfilando en aquel momento y permitieron a la mujer, aunque el precio a pagar fue muy alto, la asunción de un papel para ella todavía inédito en la sociedad civil y que finalmente le permitió redefinir las relaciones entre lo público y lo privado. Minini nos ofrece los nombres de Ida d'Este, con sus memorias tituladas Croce sulla schiena, de 1953, o el de Giovanna Sangrandi, con su diario I giorni veri, publicado en 1963, el de Alba de Céspedes, fundadora y directora de la revista antifascista Mercurio, desde 1944 hasta 1948, en la que aparecieron numerosos cuentos escritos por mujeres. Cabe destacar entonces que la única novela de narrativa resistencial escrita por una mujer es La Agnese va a morir, de Renata Viganò. En la figura de la autora y en su novela encontramos un claro ejemplo de lo que se dio en llamar literatura comprometida, y en ella nos vamos a detener ahora. En el libro Contessa delle Valli, dedicato a Renata Viganò, Tiziana Roversi propone una abultada cronología de la escritora partisana, hilvanada con la historia de Italia, que nos permitirá acercarnos con mayores precisiones a su vida y a su obra. He tomado prestadas las ilustraciones de Viola Nicolai, realizadas para el libro La Bambola Brutta, para acompañar el recorrido biográfico. Renata Viganò. Comencemos entonces con este recorrido biográfico. Renata Viganò nace en Bolonia el 17 de junio de 1900. Es hija de Eugenio, socialista dulce según su familia, y de Amelia Brasi, proveniente de una rica familia burguesa. Renata inicia su formación escolar en el instituto privado Zocca, de la calle Santo Stefano, y continúa luego en el Liceo Galvani. En 1913 publica Ginestra in Fiore, su primera colección de poesías, y en 1915 la segunda, Piccola Fiamma. En 1918, la empresa familiar quiebra
razón por la cual Renata debe abandonar el Liceo Galvani y sus sueños de convertirse en médica. A partir de 1922, ella trabaja en un orfanato como personal de limpieza, primero, y posteriormente como enfermera. Entretanto, intenta mantener viva la escritura con colaboraciones para el Corriere Padano de Cesare Balbo. En 1931, Renata gana 16 liras al día. Y por aquella época entabla amistad con Bianca Fontana, vínculo que le permite acercarse a las ideas comunistas. Cito a Renata Viganò. Me convertí en obrera y estaba feliz de serlo. Y el contacto con una compañera más consciente me preparó la mente para albergar espléndidas y amplias ideas, conceptos colectivos, leyes de humanidad y de igualdad, de lucha contra la injusticia, y sumó a mi mediana y discreta cultura una visión menos abstracta de la vida. Detrás de estos ingenuos acercamientos en el campo de la concepción socialista, naturalmente entró en mí la hostilidad hacia el régimen que, desde aquella concepción, era el más ciego y cruel y tonto adversario. Pero fue una hostilidad sin acción, contenida dentro de palabras cautas, dichas, cuando estaba bastante segura de que no había espías, resistencia pasiva y más bien cobarde, conducida de tal manera que no me expusiera a peligros. En primer lugar, el de ser despedida. Quería mi trabajo, lo quería más que nada, porque me garantizaba autonomía. En 1933 publica Il lume spento, una novela dedicada a la memoria de su madre. El 5 de diciembre de 1935 conoce a Antonio Meluschi, quien será su verdadero amor, podríamos decir, o el amor que la va a acompañar a lo largo de su vida. Y es un encuentro real con el amor y el comunismo. Ese mismo año, Renata adhiere al Partido Comunista Italiano. 2 años más tarde, en 1937, Renata y Antonio se casan y adoptan a su hijo Agostino, llamado Bu. En 1939, Renata trabaja al mismo tiempo como enfermera y activista política. Difunde prensa clandestina y recauda fondos para camaradas encarcelados. La casa de Vía Mascarella, que ella había adquirido con la módica herencia familiar, se está convirtiendo en un refugio antifascista y a menudo es registrada y saqueada. En 1943, Renata, como tantas otras personas, colabora con la resistencia. Lleva ropa y comida, oculta a los fugitivos de la llamada a las armas del nuevo gobierno. Meluschi, en tanto, celebra un mitin antifascista, está en San Petronio, luego se va como partisano con la radio clandestina, Radio Bologna Libertà. Renata y Antonio, Tonino, son perseguidos por los fascistas. Después del 25 de septiembre, Renata se marcha a Ferrara, donde la alojarán unos amigos. Se reencuentra con Meluschi en Vicerbella y permanece allí hasta noviembre. En diciembre va a Imola, donde inicia su resistencia escribiendo 5 artículos para el diario clandestino La Comune. Y estos artículos son: las mujeres y los alemanes, las mujeres y las libretas de racionamiento, las mujeres y la defensa de la familia, las mujeres y los fascistas, las mujeres y los partisanos. Poco después, Meluschi fue enviado a Belluno, donde operaba una brigada boloñesa. Allí es detenido por la SS y torturado, pero logra escapar y reencontrarse con su esposa, que entre tanto había continuado sola, o
mejor dicho, con su hijo Bu, de 7 años. Su nombre de guerra es Contessa. Yo hice la guerra así, sin saber que era una oficial, con el niño de la mano y el TNT en la bolsa de la compra. Este es un fragmento de L'Ufficiale sono io, de Vigano. En 1944, Renata y Tonino están con los partisanos de la resistencia armada en los valles de Campoto y Comacchio, que es una vasta cuenca de cañas, senderos y canales de agua podrida. Vivían en chozas de paja, chozas de madera, casas inundadas, a las que se llegaba en barco. Meluski es comandante de la 35ª Brigada Garibaldi, Mario Badini. Tiene varios nombres de batalla, Meluski. En agosto, Renata es capturada por los alemanes en Campoto, pero después de unas horas logra escapar. En la resistencia, Renata es mensajera, stafeta, lleva mensajes más allá de los puestos de bloqueo alemán y esconde en la bolsa de la compra, debajo de las papas, armas desmontadas, explosivos, sellos de brigada. También gestiona una red de guarniciones y crea 3 hospitales clandestinos para atender a los civiles que huyen del frente. Trata a los heridos casi sin medicinas, gracias únicamente a su experiencia como enfermera. En los valles de Campoto escribe Siamo operai di un grande mestiere, poema que será publicado luego en 1949 en Epopea Partigiana. En 1946, Renata vuelve con su familia a la casa de Via Mascarella, que pronto se convertirá en el lugar de encuentros político-literarios al que asistirán grandes intelectuales de la época. A partir de esos años, Renata escribe artículos, cuentos, poesías para diversos periódicos: Patria, Il Progresso d'Italia, L'Indicatore Partigiano, L'Unità, Rinascita, Noi Donne, La Lotta, Il Ponte, Il Giornale dei Genitori, Il Pioniere. En 1948, ella lleva adelante una investigación sobre los niños y las niñas que viven en el orfanato Via D'Azeglio 56, donde ella había trabajado. Escribirá 3 artículos de denuncia para Il Progresso d'Italia. En la primera mitad de ese año, Renata termina L'Agnese va a morire, a veces escribiendo por la noche, de pie, apoyada en un tocador alto. Escribe en hojas de todos los colores, porque, como ella dijo en algún momento, el papel era caro entonces y yo escribía todo lo que me pasaba. Publica 4 cuentos que anticipan la historia de Agnese en El Progresso d'Italia y en L'Unità, titulados Mamma Agnese. El 27 de octubre de 1948 recibe una carta de Natalia Ginzburg, de Einaudi, en la que le anuncia la publicación de La Agnese, y le dice: tu novela, La Agnese va a morire, es muy bonita, entre las mejores novelas partisanas que he leído. El libro aparece en julio de 1949 en la colección I Coralli de Einaudi, y de inmediato tiene un enorme éxito. En 1949, el 30 de agosto, en L'Unità, se publica un extracto de la obra con el título Mamma Agnese. Ese mismo año, el 4 de septiembre, inicia la colaboración con L'Unità, ya bajo contrato, con un artículo titulado ¿Cómo nació Agnese? El 20 de octubre, desde Turín, con una carta, Natalia Ginzburg le anuncia una nueva edición de La Agnese, puesto que la primera se había agotado muy pronto.
y le dice: nos gustaría su aprobación lo antes posible, porque quisiéramos sacar el libro en diciembre, un mes muy afortunado para la venta por las vacaciones de Navidad. La segunda edición está lista el 16 de diciembre, esta vez en la colección más popular de Einaudi, Pequeña Biblioteca Científico-Literaria. Entre 1950 y 1966, el libro fue traducido en 13 países, incluida la China popular. En la URSS se adopta como un texto de lectura obligatoria. Por su novela, Renata Viganò obtiene el prestigioso premio Viareggio. El 6 de diciembre del 49, Mieluški es arrestado, acusado de no haber entregado todas las armas de la resistencia. Renata lo visita en la prisión de Ravenna junto con Bu, y hasta abril de 1950, fecha en la que es absuelto, ella le escribe cartas casi a diario. En 1950, Renata, junto a Emilio Luzu y Sandro Pertini, forma parte de la Delegación Internacional por la Paz, que en marzo de 1950 atraviesa Europa, partiendo de París, pasando por Praga hasta Moscú. El 2 de marzo Renata está en París y el 6 de marzo en Moscú, donde se detiene durante 8 días para la elección del Soviet Supremo, sobre el que escribe en Lunita. Ese mismo año escribe para Lunita 6 artículos sobre los obreros asesinados durante una manifestación. En 1952 aparece una colección de artículos bajo el título Mondine, frutos de una investigación llevada a cabo sobre la campaña de la Monda entre mayo y junio de 1951. En 1954 publica una colección de cuentos, en parte autobiográficos, titulada Arriva la cigogna, y en 1955 Donne della Resistenza, un homenaje a las mujeres antifascistas boloñesas. En 1960, en el Pioniere, revista comunista para niños dirigida por Gianni Rodari, sale a la luz el cuento partisano La bambola bruta, del que la Brigata Viganò realizó una reedición en 2018, y aquí estamos viendo la portada. En 1962 publica la novela de ambiente neorrealista Una storia di ragazze, que narra las dolorosas experiencias de jóvenes mujeres subyugadas por el universo masculino. En 1965, Renata y Tonino se mudan a Casalecchio, a la casa de su hijo Bu, porque Renata está muy enferma. En febrero de 1976, Renata recibe el premio periodístico Bolognese del Mese por su estrecha relación con la realidad popular de la ciudad. El 23 de abril muere. Póstumamente aparecerá la colección de cuentos Matrimonio in Brigata. Ese mismo año, en 1976, se estrena la película L'Agnese va a morire, dirigida por Giuliano Montaldo, con música de Ennio Morricone, con Ingrid Thulin en el papel de Agnese y Massimo Girotti en el papel de Palita. Una película que lamentablemente Renata no alcanzará a ver, pero como podemos ver allí en la imagen, están justamente en el set de filmación de la película. Bueno, cabe aclarar que el film de Montaldo no es neorrealista propiamente dicho, por varias razones. En primer lugar, esta película no fue producida en los años
en que se desarrolló el neorrealismo, como dijimos anteriormente, sino que se llevó a cabo casi 30 años después, en 1976. En segundo lugar, está interpretada en su totalidad por actores profesionales. En los films neorrealistas se recurría generalmente a personas sin formación actoral. Y en tercer lugar, un detalle a tener en cuenta, es una película a color. Todas las películas neorrealistas son en blanco y negro. Veamos ahora una escena de la película acompañada de la lectura de un fragmento de la novela. El joven sacó un paquete de la cesta. Es preciso llevar esto hasta San P, a unos 25 kilómetros. Usa la bicicleta. ¿Conoces el camino? Añese afirmó con la cabeza. Prestaba mucha atención. Tenía las manos apretadas contra la mesa y los ojos cerrados para comprender mejor. No debes cruzar el puente. Hay alemanes y lo inspeccionan todo. Toma la dirección del río, a través de los campos. Más arriba, a 1 kilómetro de distancia, encontrarás una pasarela. Cruzarás el pueblo e irás a casa del herrero Magón. Vive en la última casa, la roja. Preguntarás por él y le dirás que te manda Tarzán. Abrió el paquete. Contenía unos objetos cuadrados envueltos en papel amarillo. Parecían panes de jabón de lavar. Mas, ten cuidado, añadió. Son cosas que estallan. He comprendido, dijo Añese. La Agnese va a morir es considerada un caso anómalo dentro de la narrativa del neorrealismo italiano, puesto que su protagonista, Agnese, es una mujer. Su autora, Renata Viganò, es una mujer, y lo es también su editora, Natalia Ginzburg. La Agnese va a morir fue y sigue siendo considerada una de las novelas más significativas y representativas de este periodo. La novela, que está dividida en 3 partes, cada una con diversa cantidad de capítulos numerados, cuenta las vivencias de Agnese durante la Segunda Guerra Mundial,
en los meses previos a la liberación de Italia de la ocupación alemana. Agnese es una mujer mayor, pobre, campesina, lavandera esforzada, firme. Al comienzo de la historia es ingenua con respecto a los acontecimientos políticos por considerarlos cosas de hombres, como decía ella, pero con el transcurrir de los hechos tomará plena conciencia de la situación y actuará en consecuencia. Cuando los alemanes se llevan a su marido Palita, militante comunista, anciano y enfermo, ella decide colaborar con los muchachos con los que se reunía su esposo, movida por un instinto humano de justicia, y comienza así a trabajar como stafeta partigiana. Leo un fragmento. Seguía adelante, llevando el peso de su incapacidad para esperar. Después de algunos días llegó una carta de Palita, pocos renglones escritos con lápiz. Agnese sabía leer a duras penas y, como las palabras estaban medio borradas, no pudo comprender bien lo que decían. Dobló la hoja y la guardó en el monedero, sin mostrársela a nadie. La miraba a menudo y lloraba. Lo que estaba escrito iba desapareciendo bajo las manchas de sus lágrimas. 3 hombres vinieron a visitarla: Toni y Mingouk, que vivían no muy lejos del pueblo y eran amigos de su marido, y un joven desconocido. Entraron en la cocina una noche, mientras ella estaba remendando un saco de Palita para guardarlo junto a toda su ropa, que ya estaba ordenada en los cajones. «Buenas noches», dijo uno de los 2 ancianos. «Venimos de visita». Agnese los invitó a tomar asiento, y enseguida el más joven aseguró la puerta con el cerrojo. Mingouk dijo: «Usted sabe seguramente que Palita pertenece a nuestro partido», señaló al joven que se había sentado a la mesa, y tenía rostro bueno e infantil. «Puede hablar. Es un compañero, un jefe que viene de la ciudad, conoce a Palita y sabe lo que vale». Agnese los observaba a uno tras otro, y su ancha cara confusa manifestaba estupor y atención, casi esfuerzo, para escuchar y captar en aquellas palabras el eco de la voz lejana de Palita. Respondió: «Mi marido hablaba de eso, mas eran cosas de política y de partido, cosas para hombres. Yo no le prestaba atención. Sé que siempre odió a los fascistas y luego a los alemanes también, y decía que los comunistas se encargarían de hacer tabla rasa con todos ellos, hasta con los patrones que nos explotan». Una levísima sonrisa animó sus ojos. Así decía, tabla rasa. Los 3 asintieron con firmeza, y el más joven dijo: «Para lograrlo hay que trabajar. Palita es un buen compañero, nos ayudaba mucho». Agnese lo interrumpió: «Si hay algo que pueda hacer yo». Se ruborizó, como si se hubiese atrevido a hablar demasiado, y se ajustó el pañuelo bajo el mentón. «Quién sabe si serviré para eso», añadió. Le explicaron entonces lo que debía hacer, y ella decía que sí, maravillándose que todo fuese tan fácil. Se notaba que estaba contenta, que recobraba ánimo. Hasta se atrevió a insinuar algún consejo, y los compañeros lo aprobaron.
Las secciones narradas se desarrollan en la zona de los valles de Campoto, zona de humedales en el delta del Po, un sitio hostil en aquel entonces que obstaculiza las actividades de los personajes por sus propias características: frío, viento, nieve, río congelado. Personajes que se mueven en conjunto, guiados por un mismo fin, carentes de individualismos heroicos. La lucha se lleva adelante con el aporte colectivo y se vencerá gracias a esa unión. Leo. Añese tenía razón. Lo que hay que hacer, se hace. Ella estaba acostumbrada a contar poco con los demás. En toda su vida, más de 50 años, se había arreglado sola. Se sentía un poco cansada. Le parecía que su corazón se hubiese ensanchado demasiado. Una máquina en su pecho, una cosa extraña y mecánica que marchaba por su cuenta y le costaba trabajo llevar consigo. Nunca pensaba en lo que haría después de la guerra. Deseaba su fin por esos muchachos. Que no muriese nadie más, que volviesen a sus casas. Pero ella no tenía más casa, no tenía más a Palita, no sabía a dónde iría. ¿Llueve todavía?, preguntó el comandante. Añese apagó la lámpara y abrió la puerta de vidrio que daba al patio, porque la habitación no tenía ventanas. Se oyó el chapoteo sonoro del agua sobre las piedras. Mañana nos levantaremos temprano, dijo el comandante. Nos esperan en la brigada. Y ahora vamos a dormir. A la mañana se levantaron con lluvia. El valle, la carretera, los pueblos parecían desiertos, muertos. También los alemanes se veían poco. Los aviones aliados estaban de vacaciones. Los partisanos eran los más activos. Barcas y barcas, adelante y atrás por el valle. Llegaban hasta el atracadero del canal. Añese y las mujeres les entregaban los víveres. Las barcas partían hacia un cuartel. Otras llegaban para salir rumbo a otro. Añese y las mujeres llevaban más víveres. Así todo el día. Todos los días, mientras seguía lloviendo. La voz narradora pareciera captar ese esfuerzo colectivo y se vuelve coral, puesto que es la voz de la realidad, pretendiendo rescatar las vivencias de esos personajes durante la contienda bélica. Es una tercera persona que cede la voz a sus personajes, pero solo en contadas ocasiones, cuando es estrictamente necesario. No deja lugar al intimismo por ser concisa y escueta, salvo en las poéticas conversaciones que Añese tiene con Palita muerto en sueños. Leo un fragmento de la novela. Desde que lo supo muerto, soñó con Palita casi todas las noches, siempre el mismo sueño, como una presencia viva. Él entraba, se sentaba a los pies de la cama y ella le pedía consejos y ayuda para las cosas difíciles que debía hacer. Palita era optimista. Quédate tranquila, contestaba. No pasará nada, todos se salvarán, tú y los compañeros. De sí mismo decía que estaba contento, vivía en un lugar muy hermoso y no tenía ninguna necesidad. Ella se despertaba apaciguada y llena de ilimitada confianza.
No tenía dudas ni escrúpulos religiosos, creía poco en Dios y nunca iba a la iglesia. Sus tibios sueños de vieja no la alteraban ni despertaban su interés por otra vida, la de los muertos, sobrenatural, fuera de esta tierra. Se trataba solo de Palita, que venía a visitarla desde un lugar lejano, donde vivía para siempre. Solo en el sueño podía venir, pero era humano, familiar, como el hombre con quien había pasado tantos años, sin ardor, pero con amor calmo, hondo, activo, en el que se mezclaba hasta un amor de madre. Emplea un lenguaje coloquial, con expresiones idiomáticas sacadas de la cotidianeidad, recurre al dialecto, según corresponda a cada personaje. Afirma Minini, voy a citar: el conjunto de estas variaciones diastrático-diastópicas pone de manifiesto la relación que hay entre el lenguaje ampuloso del fascismo y la jerga de la resistencia, la fuerza cohesiva del seudónimo para los partisanos, la ausencia de nombres para los fascistas, la siniestra mímesis del habla de los alemanes y la pregnancia del sistema de imágenes adoptado por Viganó son el telón de fondo en el que, con ritmo siempre más rápido, se desarrollan los sucesos protagonizados coralmente por la anciana lavandera, los jóvenes rebeldes y la masa anónima del pueblo campesino. Voy a leer un fragmento de la novela que ya está hacia el final. Desde sus refugios, los guerrilleros miraban la zona de llanura saneada, los setos alrededor de los campos, los árboles frutales en las quintas. Era un paisaje tranquilo, de campiña cultivada. A causa de la nieve, no se veían los hoyos de las bombas. Hacía mucho tiempo que estaban lejos de las casas habitadas, donde en cierto modo se vive como cuando no había guerra, y se prepara la comida en una cocina, se duerme en la cama, y los niños juegan al aire libre cuando hay sol. Habían olvidado estas cosas, les parecía vivir otra vida, de guerra solamente. La vida romántica y cruel de los asaltos, de la guardia armada, de la defensa, de las ejecuciones, de las torturas, de las marchas, las emboscadas, vida desesperada en su cárcel de agua y de hielo. Sin embargo, no muy lejos, aunque sobre la línea del frente, había todavía civiles, refugiados o gente del lugar que se negaba a abandonar sus casas, sus campos, sus gallineros, sus huertas, y soportaban los bombardeos, el coraje de la avaricia, según decía Añese. Pero existía también el coraje de la villanía. Existían algunos de esos civiles que se daban el gusto de salir una mañana de enero, dejando su hogar con sus gruesas paredes protectoras, el refugio que habían cavado y al cual bajaban durante las incursiones, la comida sin preparar, la vaca sin ordeñar, la única vaca que les quedaba después de los saqueos alemanes, y los niños sin vestir, para ir a contar al comandante alemán que habían visto a algunos partisanos, específicamente el número y el lugar de su paradero. Estos civiles, hombres, mujeres o muchachos, generalmente se morían de miedo a cada zumbido de avión o silbido de granada, pero en esos casos no retrocedían ante nada, recorrían caminos al descubierto, expuestos a toda clase de peligros. Se apresuraban
hasta bajo una lluvia de proyectiles, tenían un coraje digno de una medalla de oro para hacer matar ellos, italianos, a partisanos italianos. Esta novela, representativa del neorrealismo italiano y su autora, nos brindan un claro ejemplo de la situación en aquel fatídico período de la historia italiana. A través de la figura de la protagonista, nos muestra una realidad común en aquella época a muchas mujeres: la abrupta toma de conciencia civil y política y el accionar inmediato en la lucha colectiva para defender el valor supremo de la libertad. Esta presentación es una invitación a la lectura de esta fascinante novela y a la reflexión sobre aquel momento histórico y el rol de las mujeres en ese momento justamente. Espero que les haya resultado interesante y servido para ampliar algunas nociones. Pueden dejar sus comentarios o hacerme consultas para continuar este diálogo que se inicia. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.